¿Crees que puedes llegar tarde y dejar tu desorden donde se me antoje?, gritó Alejandro Torres con una furia fría que rara vez permitía escapar de su coraza. Te pago para que seas eficiente, Elena, no una carga emocional o visual en mi jodida oficina. El eco de su voz autoritaria rebotó en los ventanales inmensos de su oficina en el último piso de un rascacielos de Cancún. Elena Soto se encogió en su escritorio fuera de su puerta, su rostro pálido como el papel, los labios apenas moviéndose para disculparse por un error trivial que ni siquiera era suyo. Alejandro, el magnate inmobiliario que había construido un imperio sobre la base de la indiferencia y el cálculo, siempre había visto a las personas como piezas intercambiables en su tablero de ajedrez corporativo. Su asistente, Elena, era solo la más eficiente de ellas, una herramienta indispensable, pero, en su mente, reemplazable si dejaba de funcionar a la perfección. Nunca se detenía a preguntarle cómo estaba, qué pensaba o qué soñaba. Esas preguntas no tenían cabida en su universo de contratos millonarios y cuentas bancarias crecientes. Su mundo era ordenado, frío y predecible, y así le gustaba. O al menos eso creía este hombre que vivía en una mansión frente al mar Caribe, donde el sonido de las olas era solo un murmullo lejano de fondo en sus interminables llamadas de negocios. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. El contraste entre sus vidas era brutal. Él, nadando en la opulencia frente al mar turquesa, y ella luchando una batalla silenciosa tras un escritorio más pequeño, invisible y esencial al mismo tiempo. 6 meses habían pasado desde que Elena se unió a su vida, respondiendo a un anuncio que prometía buen sueldo. Ella organizaba su agenda con precisión militar, recordaba cada compromiso y jamás cometía errores en los documentos que preparaba. Alejandro apenas la miraba más allá de lo necesario para dar instrucciones breves. Pero esa mañana de martes, en medio de su rutina inflexible, algo rompió la perfección. Cerca de la 1 de la tarde, al salir de su oficina para buscar más café, sus ojos entrenados para encontrar fallas captaron algo inusual sobre el escritorio de Elena. Una lonchera de plástico transparente descansaba junto a su computadora, completamente vacía. No había restos de comida, ni una migaja, ni una gota de salsa. Estaba inmaculadamente limpia, como si alguien hubiera intentado borrar toda evidencia de lo que alguna vez contuvo. Alejandro, con su mente obsesivamente lógica, sintió una punzada de incomodidad, una sensación ajena a su pecho de millonario. ¿Por qué una mujer tan ordenada guardaba un recipiente vacío como si fuera valioso? La curiosidad, esa emoción que Alejandro había aprendido a suprimir en los negocios, donde preguntar demasiado podía mostrar debilidad, comenzó a despertar en algún rincón olvidado de su ser, atrayéndolo hacia ese escritorio como un imán. Miró hacia el pasillo para asegurarse de que Elena no regresara, sintiéndose como un adolescente a punto de cometer una travesura. El recipiente era simple, de esos que venden en cualquier mercado por unos cuantos pesos, y su tapa estaba ligeramente abierta para ventilarse. Alejandro lo tomó entre sus manos con una atención casi ridícula para un hombre de su posición. No había nada especial en ese plástico ordinario, pero algo no encajaba en toda esa escena cotidiana. ¿Por qué una asistente eficiente y ordenada dejaría un recipiente vacío sobre su escritorio durante horas? La pregunta lo inquietó más de lo que estaba dispuesto a admitir, hasta que finalmente lo notó. Un pequeño papel doblado en el fondo de la lonchera, tan discreto que casi pasa desapercibido. Su corazón, acostumbrado a latir con calma empresarial, aceleró el ritmo sin razón aparente. Con dedos ligeramente temblorosos, sacó el papel y lo desdobló con cuidado. La letra era femenina, delicada pero firme, escrita con bolígrafo negro sobre papel de libreta común.
Las palabras comenzaron a formar oraciones que Alejandro leyó 1, 2, 3 veces, incapaz de procesar completamente su significado. El billete, firmado con la inicial E, era un golpe directo al estómago del millonario. Algún día tendré una vida mejor, pero mientras tanto, agradezco lo poco que tengo. Por la salud de mi madre no puedo darme el lujo de gastar en mí misma. Dios sabrá recompensarme cuando sea el momento correcto. El papel temblaba ahora en sus manos, no por el aire acondicionado de la oficina, sino por algo mucho más profundo. Esas palabras escritas con humildad desgarradora revelaban una realidad que él jamás había considerado. Elena no traía almuerzo porque no podía permitírselo. Esa lonchera vacía no era olvido ni descuido, sino la evidencia silenciosa de un sacrificio diario. Ella llegaba cada mañana impecable, con su cabello recogido y su ropa siempre limpia y planchada, pero detrás de esa apariencia profesional se escondía una batalla económica brutal para costear los tratamientos de su madre enferma. ¿Cuántos días había trabajado con el estómago vacío? ¿Cuántas veces le había sonreído mientras él le daba órdenes, cuando lo único que deseaba era un plato de comida caliente? Las preguntas lo golpeaban una tras otra, abriendo grietas en la coraza de indiferencia que había construido durante décadas. Por primera vez en muchos años, Alejandro Torres se sintió pequeño a pesar de su fortuna inmensa. Rápidamente, Alejandro dobló el billete y lo guardó en el bolsillo de su saco, colocando la lonchera exactamente donde la había encontrado justo antes de que Elena regresara. Ella entró, con una nueva carpeta de documentos urgentes en las manos, y él la observó como si la viera por primera vez en 6 meses. Sus ojos castaños tenían un brillo de determinación que nunca había notado. Sus manos, delgadas pero fuertes, sostenían esa carpeta con la misma dedicación con la que probablemente cuidaba de su madre. Cuando Elena regresó a su escritorio, él la vio guardar la lonchera vacía cuidadosamente en su bolso, como si fuera un objeto valioso que no podía dejar tirado. Ese gesto simple confirmó todo. No era descuido, era dignidad en medio de la escasez. Era mantener las apariencias cuando por dentro probablemente se desmoronaba de hambre y preocupación. Alejandro sintió una mezcla de culpa y vergüenza creciendo en su pecho, emociones que no sabía nombrar ni manejar. El billete en su bolsillo pesaba como si fuera de plomo, recordándole que en su búsqueda obsesiva de éxito había olvidado algo esencial, que las personas a su alrededor también tenían historias, sueños, dolores que el dinero no siempre podía ver ni resolver. El resto de esa tarde transcurrió en una niebla extraña para Alejandro, firmando documentos sin leerlos completamente y cancelando una reunión importante. Algo dentro de él se había removido de manera violenta, como un terremoto interno que sacudía los cimientos de su existencia. A las 6 de la tarde, Elena tocó suavemente la puerta de su oficina, anunciando su retirada con su habitual tono cortés y profesional. «Elena, espera un momento», dijo él, sorprendiéndose a sí mismo con esas palabras que sonaron inusualmente roncas. Buscó en su mente algo apropiado que decir, algo que no revelara su invasión a la privacidad. «¿Cómo está tu mamá? Creo que mencionaste hace tiempo que estaba delicada de salud». Mintió parcialmente, ya que jamás le había preguntado algo personal en 6 meses. El rostro de Elena se iluminó con una mezcla de sorpresa y gratitud genuina. Ella le confirmó lo que el billete insinuaba. Su madre, Carmen, estaba luchando contra una diabetes avanzada y fallas renales, una carga aplastante para el sueldo de una asistente. Tiene diabetes avanzada y los riñones comenzaron a fallarle hace algunos meses. Es complicado, pero Dios nos da fuerzas cada día, dijo Elena. Su voz se quebró ligeramente al final, una fisura apenas perceptible en su armadura de fortaleza.
Alejandro sintió ese quiebre como una puñalada directa al corazón. Ahora entendía el billete con dolorosa claridad. Medicamentos para la diabetes y las diálisis eran terriblemente caros. Él intentó ofrecer ayuda, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo borrar 6 meses de indiferencia con un gesto repentino de preocupación? Elena negó suavemente con la cabeza, sonriendo con una humildad que lo desarmó por completo. «Es usted muy amable, señor Torres, pero saldremos adelante. Siempre lo hacemos. Además, este trabajo es una bendición enorme. Me permite pagar algunos tratamientos y eso ya es más de lo que muchos tienen», afirmó con absoluta sinceridad. Esas palabras fueron peores que cualquier reproche. Ella le estaba agradeciendo por darle un empleo mientras pasaba hambre en silencio. Alejandro se puso de pie bruscamente, necesitando hacer algo, cualquier cosa que aliviara la presión insoportable en su pecho. Usando el tono autoritario que empleaba en negociaciones importantes, declaró con firmeza: «Elena, mañana quiero que tomes la tarde libre. Ve al hospital con tu mamá. Asegúrate de que reciba la mejor atención. Yo cubriré cualquier gasto médico que necesiten». Ella lo miró con ojos brillantes de lágrimas contenidas, luchando entre la necesidad desesperada y el orgullo que la mantenía de pie. «Señor Torres, no puedo aceptar eso. Es demasiado generoso y no sería correcto». Su voz temblaba ahora sin disimulo. Él se acercó, reduciendo la distancia profesional que siempre había mantenido, y la detuvo. «No es caridad, es justicia. Has trabajado 6 meses impecablemente. Mereces mucho más de lo que te he dado. Y empezando por esto, tu salud y la de tu madre son prioridad». Sacó una tarjeta corporativa de su billetera y se la extendió. «Toma esto. Mañana vas con tu mamá al mejor hospital privado de Cancún y les dices que todos los gastos van a mi cuenta empresarial. No es discutible». Elena tomó la tarjeta con manos temblorosas y con una lágrima finalmente escapando por su mejilla, susurró una frase que lo golpeó con fuerza devastadora: «Gracias por verme». En 6 meses de trabajo perfecto, ella nunca había pedido ser vista como persona. Solo agradecía ahora que alguien notaba su existencia más allá de las tareas cumplidas. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Su mansión frente al mar, con sus 5 habitaciones vacías y su decoración minimalista, se sentía más fría y solitaria que nunca. Caminó descalzo por la terraza, el billete de Elena grabado en su memoria. Intentó recordar cuándo fue la última vez que realmente vio a alguien, no como pieza de un engranaje, sino como ser humano completo con miedos, sueños y batallas invisibles. No pudo encontrar ese recuerdo. Su vida había sido una escalada obsesiva hacia el éxito material, pisoteando sin darse cuenta todo lo que hacía que valiera la pena estar vivo. Amistades abandonadas, relaciones rotas, familia distante. Por primera vez en décadas se enfrentó a una verdad aterradora. Era rico en dinero, pero completamente pobre en conexiones humanas reales. Había construido un imperio de cemento y contratos, pero vivía en un desierto emocional donde nadie lo extrañaría genuinamente si desapareciera mañana. Sus conocidos lo adulaban esperando favores, sus socios lo toleraban por beneficio y sus empleados lo respetaban por miedo. Pero ¿quién realmente se preocuparía por él como persona? ¿Quién escribiría un billete agradeciendo por su existencia? Nadie. Mientras Elena, con su pobreza material, tenía a su madre a quien amar y proteger, él no tenía absolutamente a nadie. Su fortuna no podía comprar lo que ella poseía: propósito, amor incondicional, razones para levantarse cada mañana más allá del siguiente millón de pesos. Los días siguientes fueron extraños en la oficina. Elena faltó, usando por primera vez en 6 meses los permisos que él le había otorgado. Él se descubrió preguntándose constantemente cómo estaría su madre,
si los médicos tendrían noticias esperanzadoras. Contrató a una asistente temporal, eficiente pero invisible, recordándole dolorosamente que había tratado a Elena exactamente así durante medio año. El viernes por la mañana, ella regresó al trabajo con ojeras profundas, pero en sus ojos brillaba un destello de esperanza mezclado con gratitud inmensa. Gracias por todo, señor Torres. Los doctores dicen que mi mamá puede comenzar un tratamiento nuevo que podría mejorar mucho su calidad de vida. Es como si Dios hubiera enviado un ángel justo cuando más lo necesitábamos, le dijo con voz suave. Alejandro sintió su garganta cerrarse ante esas palabras. Él no era ningún ángel, solo un hombre que había tardado demasiado en abrir los ojos. Me alegra saberlo, Elena, y quiero que sepas que esto no es un favor temporal, le dijo con más emoción de la que pretendía mostrar. De ahora en adelante, tu salario incluirá un bono médico mensual para los tratamientos de tu madre. Además, tendrás acceso al seguro médico privado de la empresa, algo que debía haber ofrecido desde el principio, declaró, sellando un compromiso que iba más allá de lo laboral. Elena lo miró con asombro genuino. Señor Torres, yo no sé qué decir. ¿Por qué está haciendo todo esto? Alejandro podría haber dado una respuesta empresarial sobre retención de talento, pero por primera vez en su vida profesional decidió ser brutalmente honesto. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos, porque me di cuenta de que he sido un idiota ciego durante 6 meses, porque mereces mucho más que indiferencia disfrazada de profesionalismo, le respondió con una vulnerabilidad que nunca se había permitido mostrar en ambiente laboral. Elena sonrió entonces, una sonrisa real que iluminó su rostro cansado de manera hermosa. Usted no es un idiota, señor Torres. Es un hombre bueno que estaba muy ocupado para darse cuenta, pero ahora sí se dio cuenta, y eso es lo que importa, afirmó con una sabiduría que lo desarmó. Cuando él estrechó su mano, sintió algo más que un simple apretón profesional. Sintió calidez, conexión humana real, el comienzo de algo que no podía definir con palabras de contrato o cifras bancarias. A partir de ese día, la dinámica de la oficina cambió. Alejandro comenzó a hacer preguntas simples. ¿Ya almorzaste? ¿Necesitas salir más temprano hoy? ¿Cómo amaneció tu mamá? Preguntas que antes le habrían parecido pérdida de tiempo. Ahora se sentían como lo más importante de su jornada. Elena, sorprendida al principio, comenzó a responder con detalles, compartiendo pequeños fragmentos de su vida que pintaban el retrato de una mujer extraordinaria, una mujer que Alejandro estaba empezando a admirar de formas que su corazón blindado aún no sabía admitir. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero profundos en su rutina. Él comenzó a inventar excusas para salir de su oficina y pasar junto al escritorio de ella, iniciando conversaciones breves sobre temas que no tenían nada que ver con trabajo. ¿Ya probaste el nuevo restaurante de mariscos en la avenida Bonampak? Dicen que tienen el mejor ceviche de camarón de toda la zona, comentaba casualmente, observando cómo los ojos de Elena brillaban con interés genuino. Ella respondía con entusiasmo tímido, compartiendo sus propias recomendaciones de pequeños lugares donde la comida era deliciosa y los precios accesibles. Esas conversaciones casuales se fueron extendiendo de 5 minutos a 15. Alejandro descubrió que Elena tenía un sentido del humor sutil y una manera poética de describir cosas simples. Hablaba de su madre, Carmen, con devoción hermosa, de cómo le gustaba cocinar pozole los domingos cuando tenía fuerzas, de cómo cantaba boleros viejos mientras limpiaba la casa. Cada detalle pintaba el retrato de una familia humilde, pero rica en amor, algo completamente ajeno a la experiencia solitaria de Alejandro. Un martes por la tarde, Alejandro tomó una decisión que lo sorprendió incluso a sí mismo.
Salió de su oficina cerca de la 1:30, justo cuando Elena sacaba su lonchera del bolso. Esta vez, sin embargo, el recipiente estaba lleno de arroz con frijoles que se veía modesto, pero preparado con cuidado. Elena, necesito discutir algunos contratos importantes durante el almuerzo. ¿Te molestaría acompañarme a ese restaurante del que hablamos? Su tono intentaba sonar profesional, pero había una calidez nueva que no pasó desapercibida. Ella lo miró con sorpresa evidente. Señor Torres, no es necesario. Puedo revisar los contratos aquí mientras como. No hay problema, dijo con su timidez habitual. Pero Alejandro ya estaba tomando su saco del perchero, decidido. Insisto. Además, hace semanas que prometo probar ese lugar y nunca encuentro tiempo. ¿Me harías un favor? La mentira piadosa funcionó. Elena guardó su lonchera, tomó su bolso y lo siguió hacia el elevador con una mezcla de nerviosismo y emoción contenida. El almuerzo en el restaurante frente a la laguna fue una revelación para ambos. Alejandro había comido en lugares así cientos de veces, pero nunca había realmente prestado atención al sabor de la comida o al ambiente relajado. Con Elena sentada frente a él, todo parecía diferente, más vívido, más real. Ella ordenó con cuidado, eligiendo opciones moderadas del menú, a pesar de que él insistió en que pidiera lo que quisiera. Mi papá era pescador antes de fallecer. Solía traernos camarones frescos y mi mamá preparaba platillos increíbles. Esos son de mis mejores recuerdos de infancia, comentó, con su voz llena de nostalgia dulce, y Alejandro se descubrió queriendo escuchar más, queriendo conocer cada rincón de su historia. Hablaron durante casi 2 horas, olvidándose completamente de los supuestos contratos que debían revisar. Él le contó sobre su niñez solitaria en una familia adinerada donde las nanas lo criaron. Ella compartió anécdotas graciosas de su barrio humilde, donde todos se ayudaban mutuamente. Cuando regresaron a la oficina, algo invisible pero innegable había cambiado entre ellos. Las barreras de jefe y empleada seguían ahí formalmente, pero ahora existía también una conexión de 2 personas que habían empezado a verse realmente. Alejandro comenzó a buscar más oportunidades para pasar tiempo con Elena fuera del contexto estricto del trabajo. La invitaba a tomar café después de reuniones tensas, le pedía opiniones sobre decisiones que antes tomaba solo, compartía frustraciones y victorias que nunca había comentado con nadie. Elena, por su parte, se fue abriendo gradualmente, mostrándole fotos de su madre con orgullo al hablar de pequeñas mejorías en su salud. Le contaba sobre su sueño de estudiar administración de empresas, algo que había tenido que posponer para trabajar y cuidar de su madre. Cada revelación hacía que Alejandro la admirara más, que sintiera crecer dentro de él algo cálido y aterrador que no se atrevía a nombrar todavía. Los viernes se convirtieron en su día favorito de la semana, ya que Alejandro estableció una nueva tradición: salir temprano de la oficina y llevar a Elena a visitar a su madre, Carmen, en su pequeña casa. La primera vez que conoció a Carmen Soto, Alejandro se sintió humillado por su propia arrogancia pasada. La mujer, a pesar de estar visiblemente débil y conectada a una máquina de diálisis portátil, lo recibió con una sonrisa radiante y un abrazo cálido. Así que usted es el jefe de mi Elena. Dios lo bendiga por su bondad con nosotras, señor Torres, le dijo con una fe inquebrantable. La casa era humilde. 2 habitaciones pequeñas, muebles viejos pero impecablemente limpios, decorada con fotografías familiares. Sin embargo, había más calidez en esos 40 metros cuadrados que en toda su mansión de 300. Alejandro observó cómo Elena ayudaba a su madre con ternura infinita, anticipando cada necesidad sin hacerla sentir inválida,
Y en ese momento, sentado en un sofá desgastado, bebiendo té en una taza desportillada, comprendió algo que su dinero jamás le había enseñado. El verdadero lujo era tener a alguien a quien amar y que te amara de vuelta, sin condiciones ni contratos de por medio. Los días pasaron y Alejandro y Elena cayeron en una rutina cómoda que bordeaba peligrosamente la intimidad emocional. Él la esperaba cada mañana con café recién hecho, preparado exactamente como a ella le gustaba, y ella le dejaba notas motivacionales escritas a mano junto a sus reportes diarios. Hoy será un gran día. Confíe en su instinto. O recuerde respirar entre reuniones, señor Torres. Decían esos pequeños mensajes que se habían vuelto esenciales para él. Los empleados de otros departamentos comenzaron a notar el cambio, murmurando cómo el jefe temible, que nunca sonreía, ahora se reía abiertamente con su asistente. Por primera vez en su vida, a Alejandro había dejado de importarle lo que pensaran los demás, porque estaba sintiendo algo real, que valía más que 1000 reputaciones corporativas impecables. Era un miércoles por la tarde, cerca de las 4, cuando todo cambió de manera brutal e inesperada. Alejandro estaba en su oficina revisando proyecciones financieras cuando escuchó un ruido sordo afuera. Algo pesado había caído contra el piso. Su corazón se detuvo un segundo antes de que su mente procesara completamente lo que podría ser. Salió disparado de su silla y abrió la puerta de golpe, encontrando una escena que le heló la sangre. Elena estaba desplomada en el suelo junto a su escritorio, inconsciente, con su rostro pálido como el papel y los labios ligeramente azulados. ¡Elena! ¡Dios mío, Elena!, gritó mientras caía de rodillas junto a ella, tomando su rostro entre sus manos temblorosas. Su cuerpo estaba flácido y su respiración era apenas perceptible. El pánico, una emoción completamente ajena a su naturaleza controlada, lo invadió como una ola gigantesca mientras marcaba el número de emergencias con dedos torpes. Los siguientes 30 minutos fueron la eternidad más aterradora de la vida de Alejandro. Él siguió a la ambulancia en su propio automóvil hacia el hospital privado más cercano, conduciendo con una temeridad que habría horrorizado a su yo habitual. En la sala de emergencias tuvo que quedarse afuera, caminando de un lado a otro como animal enjaulado. Se dio cuenta en ese momento de algo que había estado negando durante semanas. Ya no podía fingir que Elena era solo su asistente. Ella se había convertido en algo mucho más profundo, más esencial. La idea de perderla le producía un dolor físico en el pecho que ningún dinero podría aliviar. Cuando finalmente un médico salió a hablar con él, Alejandro lo bombardeó con preguntas desesperadas. ¿Cómo está? ¿Qué tiene? ¿Va a estar bien? El doctor le hizo señas para que se sentara y comenzó a hablar. Señor Torres, su esposa está estable ahora. La señorita Soto llegó con un cuadro severo de desnutrición y anemia. Su cuerpo está extremadamente debilitado. Me temo que ha estado sacrificando su propia alimentación durante mucho tiempo, probablemente para poder costear otras cosas. Cada palabra fue como un cuchillo directo al corazón de Alejandro. Él había notado la lonchera vacía, había leído el billete, había empezado a ayudar, pero claramente no había sido suficiente. No había actuado con la rapidez o intensidad necesarias. El médico continuó. Sus niveles de hierro están peligrosamente bajos. Tiene deficiencias vitamínicas severas y su presión arterial es preocupantemente inestable. Además, mencionó algo sobre su madre antes de perder la conciencia. ¿Hay alguien más a quien debamos contactar? Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No solo Elena estaba en peligro, sino que su madre, Carmen, probablemente estaba sola en casa sin saber qué había pasado. Mi madre está enferma con diabetes avanzada y problemas renales. Vive en el fraccionamiento Las Américas. Necesito que envíen una ambulancia ahora mismo a buscarla y traerla aquí. Quiero que sea evaluada por sus mejores especialistas.
Todos los gastos van a mi cuenta sin límites, declaró con su voz teñida de una emoción cruda que lo hacía sonar casi irreconocible. El doctor asintió. Elena necesitaría quedarse hospitalizada al menos una semana para recuperación y monitoreo constante. Alejandro pidió permiso para verla y el doctor lo guió a una habitación privada. Verla así, tan frágil y vulnerable en esa cama de hospital, conectada a sueros y monitores, rompió algo dentro de Alejandro que nunca podría repararse completamente. Se acercó despacio y tomó su mano fría entre las suyas. «Perdóname», susurró con voz quebrada. «Perdóname por no haber visto antes cuánto estabas sufriendo. Te prometo que de ahora en adelante nunca más estarás sola en esto. Nunca más». La ambulancia trajo a Carmen Soto 2 horas después, y el reencuentro entre madre e hija fue tan desgarrador como hermoso. Elena, que había despertado poco antes, débil y confundida, vio a su madre entrar en una silla de ruedas. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Quién te trajo?», preguntó con la voz quebrada por la preocupación y la debilidad. Las lágrimas corrían por el rostro arrugado de Carmen mientras abrazaba a su hija. Alejandro observaba la escena desde un rincón de la habitación, sintiéndose un intruso en un momento tan íntimo. Pero cuando Carmen lo miró con ojos llenos de gratitud, supo que estaba exactamente donde debía estar. «Señor Torres, usted envió por mí. Dios lo ponga en su santa gloria por cuidar así de mi tesoro», le dijo, y su bendición simple pero sincera tocó algo profundo en el alma de Alejandro, que había estado dormido durante décadas. Inmediatamente, Alejandro contrató a los mejores especialistas del hospital para Carmen, un nefrólogo, un endocrinólogo y una nutrióloga. Pagó por habitaciones privadas contiguas para que madre e hija pudieran estar cerca e instaló teléfonos internos para que pudieran comunicarse. El personal del hospital nunca había visto a un paciente recibir tanta atención personalizada, y los rumores sobre el millonario que había movido cielo y tierra por su asistente comenzaron a circular. Pero a Alejandro no le importaba lo que dijeran. Por primera vez en su vida estaba usando su dinero para algo que realmente importaba, para salvar a 2 personas que habían logrado lo imposible, hacer que su corazón blindado volviera a sentir. Pasaba las noches durmiendo en un sillón incómodo entre las 2 habitaciones. Durante 5 días y 5 noches, Alejandro vivió en ese hospital, ignorando llamadas de socios y delegando decisiones cruciales. «El negocio puede esperar. Esto no puede», se convirtió en su mantra. Se convirtió en experto en leer reportes médicos, memorizó los horarios de medicamentos de ambas mujeres y se aseguraba de que las enfermeras nunca se atrasaran ni un minuto. Elena observaba todo esto con una mezcla de asombro y algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. «No tenías que hacer todo esto», le decía cada vez que él aparecía con otra cosa, ya fueran flores frescas o comida casera, para evitar los platillos insípidos del hospital. «Sí, tenía que hacerlo», respondía Alejandro cada vez, sentándose en la orilla de su cama con una familiaridad que habría sido impensable semanas atrás. «Elena, durante 6 meses trabajaste para mí, dándolo todo mientras te derrumbabas por dentro. Pasaste hambre para que tu madre tuviera medicinas. Te destruiste lentamente y yo estaba tan ciego que no vi nada hasta que fue casi demasiado tarde. Esto no es caridad ni pena. Es lo mínimo que puedo hacer para compensar mi estupidez», le confesaba con sinceridad. Ella tomó su mano entre las suyas, un gesto simple, pero cargado de significado. «No eras estúpido. Eras solo un hombre ocupado. La mayoría de los jefes nunca se habrían dado cuenta, y mucho menos habrían hecho algo al respecto. Tú eres diferente, Alejandro», le dijo, llamándolo por su nombre por primera vez, sin el formal «señor Torres». El sonido de su nombre en labios de ella hizo que algo se encendiera en su pecho.
algo cálido y aterrador que ya no podía seguir negando. Los médicos entraban y salían con actualizaciones cada vez más esperanzadoras. Carmen respondía bien al nuevo tratamiento renal y Elena ganaba peso lentamente. Sus mejillas recuperaban color, sus ojos brillaban con más fuerza cada día. El séptimo día, el nefrólogo de Carmen reunió a Alejandro y Elena en su consultorio con expresión seria. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. La señora Soto ha respondido mejor de lo esperado al tratamiento intensivo. Sin embargo, debo ser honesto con ustedes. Su condición sigue siendo delicada. Necesitará diálisis regular, medicamentos costosos de por vida y monitoreo constante. Con los cuidados adecuados, puede tener varios años más de buena calidad de vida, pero sin ellos... Dejó la frase inconclusa, permitiendo que la realidad llenara el silencio. Elena apretó la mano de Alejandro con fuerza, luchando contra las lágrimas. «Varios años», susurró. «Eso es más de lo que me atreví a esperar hace un mes». Alejandro rodeó sus hombros con su brazo, un gesto protector que ya se sentía natural entre ellos. Tendrá todo lo que necesite, los mejores tratamientos, las mejores medicinas, los mejores doctores, y si en algún momento necesita un trasplante, lo conseguiremos. No importa el costo. Una semana después del alta hospitalaria, la vida parecía haber encontrado un nuevo equilibrio frágil, pero esperanzador. Alejandro había adaptado su mansión para recibir a Elena y Carmen, mientras la casa humilde del fraccionamiento Las Américas era renovada completamente. Contrató enfermeras privadas e instaló equipos médicos de última generación, transformando 2 habitaciones en suites cómodas para el tratamiento continuo de Carmen. Elena protestó al principio, argumentando que era demasiado. Pero cuando Carmen vio el océano desde la ventana de su habitación y lloró de felicidad diciendo que nunca había imaginado despertar con esa vista, todas las objeciones se desvanecieron. Las mañanas en esa casa antes vacía y fría se llenaron de vida. El aroma del café preparado por Elena, las risas suaves de Carmen, el sonido de conversaciones reales en lugar del silencio sepulcral que Alejandro había considerado normal durante años. Él llegaba del trabajo más temprano cada día, ansioso por esos momentos compartidos que se habían vuelto más valiosos que cualquier negociación millonaria. Pero la felicidad frágil duró apenas 3 semanas antes de que la realidad médica les recordara su crueldad. Una madrugada de noviembre, Elena despertó a Alejandro con voz aterrada. «Alejandro, algo anda mal con mi mamá. No responde bien. Su respiración está extraña». Él saltó de la cama, corrió hacia la habitación de Carmen y llamó inmediatamente a la ambulancia, privada que tenía enmarcación rápida desde el primer incidente. En el hospital, los doctores trabajaron durante horas, mientras Alejandro y Elena esperaban afuera abrazados, rezando a un Dios que Alejandro había olvidado que existía. Cuando finalmente salió el cardiólogo, su expresión lo dijo todo antes de que abriera la boca. Tuvo una complicación seria, un infarto menor causado por el estrés que su condición renal impone al corazón. Logramos estabilizarla, pero su cuerpo está muy débil. Los próximos días serán críticos. Elena se desmoronó en brazos de Alejandro, sollozando con un dolor que él sentía como propio. «No puede irse todavía. No estoy lista para despedirme. Dios, por favor, no me la quites todavía». Los siguientes 3 días fueron una montaña rusa emocional brutal. Carmen tenía momentos de lucidez donde sonreía y bromeaba débilmente, seguidos de episodios donde apenas podía mantener los ojos abiertos. Alejandro y Elena no se separaron de su lado, turnándose para dormir, en sillones incómodos, sosteniéndole las manos y leyéndole pasajes de la Biblia que ella amaba. El 4.º día, Carmen despertó con una claridad inusual.
como si su espíritu hubiera reunido todas sus fuerzas restantes para una última conversación importante. «Elena, mi amor, acércate», pidió con voz débil pero firme. Elena se arrodilló junto a su cama, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «Mamá, no hables así. Vas a mejorar», le dijo su hija. Pero Carmen negó suavemente con la cabeza, interrumpiéndola con la sabiduría de quien siente el final acercarse. «Mi niña hermosa, he vivido una vida bendecida a pesar de las dificultades. Te vi crecer en una mujer maravillosa, fuerte y bondadosa. No hay madre más orgullosa en todo México. Ahora necesito que me escuches bien», le dijo, su voz temblando por el esfuerzo, pero sus palabras saliendo con determinación inquebrantable. Luego, Carmen extendió su otra mano hacia Alejandro, quien se había quedado de pie cerca de la ventana, tratando de darles privacidad. «Señor Torres, venga acá, por favor. Esto también es para usted». Alejandro se acercó con pasos lentos, sintiendo que estaba a punto de recibir algo sagrado. Carmen tomó su mano con una fuerza sorprendente para alguien tan débil, uniendo sus dedos con los de Elena en un gesto deliberado y simbólico. «Usted llegó a nuestras vidas como un milagro disfrazado de jefe. Vi cómo miraba a mi hija desde la primera vez que lo traje aquí. Reconozco el amor cuando lo veo, aunque ustedes dos todavía no lo hayan admitido en voz alta». Elena ahogó un sollozo y Alejandro sintió su garganta cerrarse, incapaz de negar algo que esa mujer sabia había visto con claridad absoluta. «Señor Torres», continuó Carmen con voz cada vez más débil, «el dinero puede comprar muchas cosas maravillosas, medicinas, tratamientos, casas hermosas frente al mar, pero mi Elena necesita algo que el dinero nunca podrá pagar: amor verdadero, compañía sincera, alguien que la vea por lo que es y no por lo que tiene o no tiene». Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro de Alejandro, lágrimas que no había derramado desde que era niño. Carmen apretó sus manos unidas con las últimas fuerzas que le quedaban. «Prométame algo, señor Torres. Prometa que cuidará de mi niña, no solo con su dinero sino con su corazón. Prometa que nunca la dejará sola, que la amará en los días buenos y en los malos, que será para ella lo que el dinero nunca puede ser: un compañero de vida. ¡Verdadero!». Su voz se quebró en la última palabra y las máquinas comenzaron a emitir sonidos de alarma. Enfermeras y doctores entraron corriendo, empujando suavemente a Alejandro y Elena hacia un lado. Pero antes de que los separaran completamente, Alejandro apretó la mano de Carmen y pronunció las palabras más importantes de su vida. «Se lo prometo. La amaré con todo lo que soy y todo lo que tengo. Nunca jamás estará sola. Tiene mi palabra, señora Carmen. Tiene mi palabra». Carmen sonrió. Entonces, una sonrisa de paz absoluta que iluminó su rostro cansado. Sus ojos se cerraron suavemente mientras susurraba algo que solo Elena alcanzó a escuchar. «Ahora sí, puedo irme tranquila». Y en medio del caos de máquinas y voces urgentes, rodeada del amor de su hija y la promesa sincera de un hombre que había aprendido a amar gracias a ellas, Carmen Soto exhaló su último suspiro. El corazón que había latido durante 58 años, llevando amor incondicional a todos los que la conocieron, finalmente descansó, dejando atrás un legado que cambiaría para siempre el destino de dos almas que apenas comenzaban a encontrarse en medio del dolor y la esperanza. El funeral de Carmen Soto fue una ceremonia sencilla pero hermosa, llena de vecinos del fraccionamiento Las Américas. Alejandro organizó todo según las tradiciones que sabía que Carmen habría querido. Una misa en la pequeña iglesia del barrio, flores blancas y mariachis que tocaron sus canciones favoritas al final de la ceremonia. Elena atravesó esos días como sonámbula, sostenida literalmente por los brazos de Alejandro,
que no se apartó de su lado ni un segundo. Él canceló todo su mes completo de compromisos, algo que sus socios recibieron con incredulidad y frustración. Pero por primera vez en su vida, Alejandro entendió que había cosas infinitamente más importantes que los negocios. Había promesas que cumplir, corazones rotos que sanar, personas reales que necesitaban presencia y no dinero. Durante las noches más difíciles, cuando Elena despertaba llorando llamando a su madre, Alejandro la sostuvo entre sus brazos hasta que el llanto se calmaba y ella volvía a dormirse exhausta. Una semana después del funeral, Elena intentó regresar a la oficina como si nada hubiera pasado. Llegó a las 7 de la mañana, con su ropa de trabajo impecable, pero sus ojos hinchados y su sonrisa forzada la traicionaban. Alejandro la encontró organizando archivos con manos temblorosas, tratando desesperadamente de aferrarse a la rutina para no pensar. «Elena, ¿qué haces aquí?», preguntó él con suavidad, acercándose lentamente como si temiera que ella se rompiera al menor contacto brusco. «Trabajo, señor Torres. Tengo pendientes atrasados y usted necesita que alguien ponga orden en todo esto», respondió ella sin mirarlo, su voz sonando mecánica y distante. Alejandro le quitó gentilmente los documentos de las manos y los dejó sobre el escritorio. «No, lo que necesito es que te des tiempo para sanar. No eres una máquina, Elena. Acabas de perder a tu madre. Nadie espera que estés aquí fingiendo que todo está bien». Ella finalmente lo miró, y en sus ojos él vio un abismo de dolor tan profundo que le partió el corazón. «Si me detengo a pensar, Alejandro, me voy a derrumbar completamente. No puedo derrumbarme, tengo que seguir adelante». Su voz se quebró en la última palabra y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente escaparon. Alejandro la atrajo hacia su pecho en un abrazo que ya no tenía. Nada de profesional ni calculado. Era el abrazo de un hombre que amaba a una mujer y no sabía cómo curarle el dolor, excepto estando presente. «Entonces, derrúmbate aquí conmigo. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Tu madre me hizo prometer que cuidaría de ti, y cumplir esa promesa significa dejarte sentir, llorar, gritar si es necesario. Significa estar aquí cuando te caigas, no exigir que te mantengas de pie sola», le susurró. Elena se aferró a él como náufraga a tabla salvadora, sollozando contra su pecho con un dolor desgarrador que había estado reprimiendo. Lloraba por su madre, por todos los años difíciles y por la soledad que ahora pesaba como montaña sobre sus hombros. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Alejandro la sostuvo mientras su camisa se empapaba de lágrimas, acariciando su cabello y murmurando palabras de consuelo que salían directamente de un corazón que había aprendido a sentir. Permanecieron así durante lo que pudo ser una hora o una eternidad en esa oficina que había sido testigo del comienzo de todo. Cuando finalmente el llanto de Elena se calmó hasta convertirse en respiraciones entrecortadas, ella levantó el rostro hacia él con ojos enrojecidos pero más claros. «Me hizo prometer que te cuidaría», dijo Alejandro, secando con sus pulgares las lágrimas que seguían cayendo por las mejillas de Elena. «Pero esa promesa ya no es solo por ella, es porque me di cuenta de algo que debía haber admitido hace semanas». Tomó aire profundo, preparándose para pronunciar palabras que nunca había dicho en serio a nadie. «Me enamoré de ti, Elena», confesó con una vulnerabilidad total. «No sé exactamente cuándo pasó. Si fue cuando leí ese billete en tu lonchera vacía, o cuando te vi cuidar a tu madre con tanta devoción, o en alguno de esos almuerzos donde me hacías reír de cosas simples. Pero sucedió, y sé que el momento es terrible, que acabas de perder a tu madre, y probablemente lo último que quieres escuchar son declaraciones de amor. Pero necesitaba que lo supieras.
Necesitaba cumplir mi promesa diciéndote la verdad. No quería que ella fuera solo su asistente. Quería ser el hombre que estuviera a su lado en los días buenos y en los malos. Quería construir algo real con ella, algo que su madre vio antes que ellos mismos se dieran cuenta. Las palabras salieron atropelladas, vulnerables, completamente opuestas al hombre controlado y calculador que él solía ser. Elena lo miró con una mezcla de asombro, dolor y algo más que brillaba tímidamente en sus ojos castaños. Alejandro, ella titubeó, buscando las palabras correctas entre el torbellino de emociones. Cuando mi madre tomó tu mano ese último día, supe que ella te había entregado algo más valioso que cualquier herencia material. Te confió mi felicidad, mi futuro, y la verdad es que yo también sentí algo cambiando entre nosotros, algo que me asustaba porque parecía demasiado bueno para ser real. Un millonario que nota una lonchera vacía, que lee un billete privado y en lugar de ignorarlo, decide actuar. Un jefe que se convierte en amigo, luego en familia. También me enamoré de ti, confesó ella, posando su mano sobre el pecho de él, sintiendo los latidos acelerados de su corazón. De tu forma torpe de mostrar afecto, de cómo aprendiste a preparar café exactamente como me gusta, de cómo dejaste de ser el hombre frío que conocí y te convertiste en alguien capaz de llorar en un hospital. Mi madre te vio antes que yo misma pudiera admitirlo. Ella siempre fue sabia así. Una sonrisa pequeña pero genuina apareció en su rostro por primera vez en días. Alejandro sintió algo expandirse en su pecho, algo cálido y brillante que ahuyentaba las sombras. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si no estaba lista. Pero Elena se puso de puntillas cerrando la distancia entre ellos. El beso fue suave, salado por lágrimas, lleno de promesas y dolor. Sanando lentamente, marcó el momento preciso en que dos personas rotas por razones diferentes decidieron intentar volverse completas juntas, honrando la memoria de una mujer que usó sus últimas fuerzas para unir dos corazones que el destino había preparado para encontrarse. Los meses siguientes fueron un proceso lento pero hermoso, de sanación y descubrimiento mutuo. Alejandro y Elena no se apresuraron, respetando el luto y permitiendo que su relación creciera orgánicamente, sin presiones. Él convirtió oficialmente una de las habitaciones de su mansión en el espacio de Elena, respetando su necesidad de tener su propio rincón mientras procesaba la pérdida. Desayunaban juntos cada mañana en la terraza frente al mar, compartiendo planes del día y recuerdos de Carmen que Elena necesitaba mantener vivos. Alejandro aprendió a cocinar platillos sencillos, torpes intentos de pozole y tamales que salían desastrosamente, pero que hacían reír a Elena hasta las lágrimas. Visitaban la tumba de Carmen cada domingo después de misa, llevando flores frescas y contándole en voz alta sobre su semana. Esas visitas se convirtieron en rituales sagrados donde ambos encontraban paz y renovaban el compromiso de honrar las enseñanzas de una mujer que había amado con generosidad inquebrantable. La oficina también cambió. Alejandro implementó políticas nuevas de apoyo a empleados, programas de asistencia médica y bonos alimenticios. Quería asegurarse de que ningún otro trabajador tuviera que elegir entre comer y cuidar de un ser querido enfermo. Para marzo, 6 meses después de la muerte de Carmen, algo había cambiado sutilmente en la dinámica de su relación. Las sonrisas de Elena llegaban con más facilidad. Su risa resonaba con más frecuencia por la casa, antes silenciosa. Alejandro la sorprendió una tarde de viernes con una propuesta inesperada. He estado pensando en algo. La casa del fraccionamiento Las Américas está lista después de la renovación. Pensé que tal vez querrías conservarla, convertirla en algo significativo en memoria de tu madre. Elena lo miró con curiosidad, preguntándose a dónde quería llegar.
¿Qué tienes en mente? Él tomó su mano, entrelazando sus dedos con familiaridad cariñosa. Podríamos convertirla en un hogar comunitario, un lugar donde personas con enfermedades crónicas puedan recibir ayuda, orientación, compañía, sin fines de lucro. Solo un espacio de apoyo nombrado en honor a Carmen Soto. Sé que a ella le habría gustado que su casa siguiera siendo refugio para quienes lo necesitan. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y amor. Sería perfecto. Mi mamá siempre abría sus puertas a vecinos que necesitaban consejo o simplemente alguien que escuchara. Esto sería continuar su legado de la forma más hermosa posible. Trabajaron juntos durante los siguientes meses organizando el proyecto comunitario y en ese proceso su relación se fortaleció aún más. Elena descubrió habilidades administrativas que nunca había tenido oportunidad de desarrollar, y Alejandro aprendió que el verdadero éxito no se medía en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas positivamente. Una noche de agosto, casi un año después de la muerte de Carmen, Alejandro llevó a Elena a cenar al restaurante de mariscos, donde habían compartido su primer almuerzo juntos. La laguna brillaba bajo la luz de luna llena. Las barcas pesqueras se mecían suavemente en el agua. La brisa caribeña traía aromas de sal y jazmines. Después del postre, Alejandro se puso de pie y se arrodilló junto a la mesa, sacando una caja pequeña de terciopelo. Elena Soto, hace poco más de un año descubrí una lonchera vacía que cambió mi vida para siempre. Me enseñó que estaba viviendo en mi propia versión de vacío, lleno de cosas, pero carente de lo esencial, le dijo, con la voz cargada de la emoción del recuerdo. Tu madre me hizo prometer que te cuidaría, que te amaría con algo más valioso que dinero. He pasado estos meses intentando cumplir esa promesa y cada día me enamoro más de ti. ¿Me harías el honor de convertir mi promesa en voto permanente? ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena mientras asentía con la cabeza, incapaz de formar palabras coherentes. Sí, finalmente logró susurrar. 1000 veces sí. Alejandro deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas de emoción, y cuando se pusieron de pie para besarse, los comensales de las mesas cercanas aplaudieron. Espontáneamente, en ese momento, Elena sintió la presencia de su madre como brisa cálida, acariciando su rostro, una bendición silenciosa desde donde quiera que estuviera. La boda se celebró 3 meses después, en la pequeña iglesia del barrio donde Carmen había rezado cada domingo. Fue una ceremonia íntima, llena de vecinos que habían conocido a la madre de Elena, empleados de Alejandro que habían sido testigos de su transformación y amigos nuevos que ambos habían hecho durante su trabajo comunitario. Elena llevaba un vestido sencillo pero elegante y sobre su corazón, prendido discretamente, estaba el billete que Alejandro había encontrado en la lonchera vacía, ahora enmarcado en vidrio delgado como reliquia preciosa. Durante los votos, ambos lloraron al prometer amarse en pobreza y riqueza, en salud y enfermedad, recordando que su historia había comenzado precisamente en esos contrastes. La recepción fue en la casa comunitaria Carmen Soto, ahora funcionando plenamente y ayudando a docenas de familias cada semana. Un año después, el llanto de un bebé llenó la habitación en la madrugada. «Yo voy, mi amor, descansa», dijo Alejandro, levantándose antes que Elena pudiera moverse. Se acercó a la cuna donde su hija de 3 meses, Carmen Esperanza García Soto, agitaba sus bracitos diminutos, reclamando atención. La tomó en brazos con la ternura de quien nunca imaginó que podría amar tanto a un ser tan pequeño. «Tranquila, princesa, papá está aquí», le susurró, llevándola a la terraza donde el amanecer comenzaba a pintar el cielo de naranja y rosa sobre el Caribe. Elena apareció minutos después,
envuelta en bata, sonriendo al ver a su esposo meciendo suavemente a su hija mientras le contaba historias en susurros. Se acurrucó junto a ellos, completando el cuadro perfecto de una familia que había nacido del dolor, pero crecía en amor puro. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Elena. Alejandro asintió besando su frente. 2 años desde que encontré esa lonchera vacía. 2 años desde que mi vida dejó de estar vacía también. Observaron juntos el amanecer con su bebé dormida nuevamente entre ellos, agradeciendo en silencio a una mujer sabia que había visto este futuro cuando ellos aún eran ciegos. El amor había llegado de la forma más inesperada, pero también de la más perfecta. Esta historia nos recuerda que a veces el destino usa los momentos más difíciles para mostrarnos lo que realmente importa. Una lonchera vacía se convirtió en recipiente de amor verdadero. Una pérdida dolorosa sembró semillas de esperanza y 2 personas solas encontraron en el otro la familia que sus corazones necesitaban. El verdadero tesoro nunca está en lo que tenemos, sino en quién amamos y quién nos ama de vuelta. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. El viaje de Alejandro, de un magnate frío y calculador cuyo valor se medía en activos, a un esposo y padre vulnerable que priorizaba el corazón sobre la chequera, fue la transformación más costosa y al mismo tiempo la más invaluable que jamás experimentaría. La lección de Carmen Soto, la madre amorosa y luchadora, trascendió su propia vida, forzando a Alejandro a mirar más allá de las cifras de su balance para encontrar la verdadera riqueza en la conexión humana. Ahora, cada día que comenzaba en la mansión frente al mar, ya no era una ecuación matemática de reuniones y contratos, sino una suma simple de risas. Un café con la medida exacta de azúcar y la presencia constante de 2 mujeres a quienes amaba por completo. La lonchera vacía, el catalizador de todo, seguía siendo un recordatorio silencioso enmarcado en el corazón de Elena, la prueba tangible de que a veces el mayor tesoro se esconde detrás de la humildad más desgarradora y la dignidad más silenciosa. Elena, por su parte, nunca olvidó el sacrificio de su madre, ni la ceguera de su propio pasado, pero al lado de Alejandro, ella aprendió que el destino, aunque cruel a veces, también puede ser increíblemente generoso. El hombre que una vez fue su jefe indiferente se había convertido en su ancla, su compañero en el luto y en la alegría, cumpliendo la promesa hecha en el lecho de muerte de Carmen, amarla no solo con su dinero, sino con todo su corazón. El hogar comunitario. Carmen Soto se erigía como un faro de esperanza en el barrio que Alejandro una vez había ignorado. Era el legado tangible de una mujer cuya fe inquebrantable había sido más poderosa que la fortuna del hombre más rico que conoció. Allí, la misión de ayudar a las familias que enfrentaban la misma elección imposible, comer o comprar medicinas, resonaba con el eco de la lonchera vacía, asegurando que la historia de Elena no se repitiera. La vida de Alejandro Torres, que antes había gritado éxito, poder y control absoluto, ahora susurraba ternura, gratitud y un amor incondicional. El sonido de su hija riendo en la terraza frente al Caribe era, finalmente, la única melodía que su corazón necesitaba para sentirse completo. La soledad se había disuelto, no por la compra de más propiedades, sino por la apertura de su alma a la compasión y a la verdad oculta en el detalle más pequeño. El contraste entre el frío inicial de su relación laboral y la calidez del amor que floreció en medio del dolor seguía siendo un tema de asombro para la pareja, una prueba constante de que la vulnerabilidad podía ser la mayor fortaleza. Alejandro, el hombre que creía tener todas las respuestas financieras, se encontró aprendiendo las lecciones más vitales de la vida de una mujer que poseía muy poco, pero que era inmensamente rica
en valores humanos. Elena a menudo le recordaba, con una sonrisa dulce y ojos llenos de amor, que su mayor error no fue la ceguera inicial, sino la creencia de que las emociones eran un lujo que no podía permitirse en medio de negociaciones millonarias. El amor, descubrió Alejandro, no solo era permitido, sino que era la única negociación que realmente valía la pena ganar. El día en que Alejandro, en medio de su obsesión por la perfección, se había atrevido a violar la privacidad de su asistente para mirar dentro de una simple lonchera de plástico, se había marcado el punto de inflexión de su existencia. Fue un momento de debilidad que, paradójicamente, lo condujo a su mayor fortaleza, el descubrimiento de su capacidad para el amor y la empatía genuina. La historia de la lonchera vacía se convirtió en una leyenda interna, el recordatorio constante de que la verdadera riqueza de una persona nunca se encuentra en su cuenta bancaria, sino en los sacrificios invisibles que realiza por quienes ama. Alejandro había cambiado el enfoque de su imperio, de construir bienes raíces a construir conexiones humanas duraderas. Las mañanas ya no eran recibidas con el café amargo y la prisa corporativa, sino con el aroma del café que él mismo preparaba exactamente como a Elena le gustaba, y con las notas de motivación que ahora intercambiaban sobre la vida y no solo sobre los negocios. Estos gestos diminutos eran un ancla de normalidad en un mundo que había empezado a sentirse diferente, más suave, más real. El papel arrugado, guardado con reverencia, simbolizaba la fragilidad de la vida y el poder de la gratitud, incluso en medio de la escasez. Algún día tendré una vida mejor, pero mientras tanto agradezco lo poco que tengo. Se había cumplido de la manera más insólita, no por el esfuerzo solitario de Elena, sino por la intervención de un hombre que decidió escuchar más allá del silencio. El amor que surgió en medio de la enfermedad, el luto y el desmayo en el piso de una oficina de lujo, era la prueba de que incluso los corazones más blindados podían ser tocados por la bondad genuina. Elena había visto al hombre bueno detrás del millonario y Alejandro había visto a la heroína detrás de la asistente. La memoria de Carmen Soto, la mujer sabia, se celebraba en cada acto de generosidad y en cada conversación, que trascendía lo superficial, asegurando que su legado de amor incondicional viviera a través de su hija y del hombre que ella había escogido como su guardián final. La elección de nombrar a su hija Carmen Esperanza era un tributo, una promesa viva de que la esperanza y el amor podían surgir incluso de la pérdida más profunda. Alejandro, el hombre que no tenía tiempo para dramas emocionales, se había convertido en el pilar emocional de su nueva familia. La escena final, con Alejandro acunando a su hija frente al amanecer caribeño y Elena acurrucada junto a ellos, era la antítesis del comienzo frío y solitario de su propia vida. El verdadero lujo se había manifestado, finalmente, no en la decoración minimalista y cara, sino en la presencia humana y la conexión real. El pasado de Alejandro, como un hombre rico en lo material, pero pobre en lo espiritual y emocional, se había disuelto bajo el peso del amor y la responsabilidad que asumió con su corazón. Su transformación fue completa, una lección de vida que él ahora compartía a través de las políticas humanitarias en su corporación, asegurándose de que nadie más tuviera que hacer el sacrificio silencioso que Elena había hecho. El matrimonio de Elena y Alejandro no era solo la unión de dos personas, sino la convergencia de dos mundos. La riqueza material se había encontrado con la riqueza del espíritu, y el resultado era una fortuna de amor que el dinero jamás podría haber comprado. El camino no fue fácil. El dolor de la pérdida de Carmen siempre estaría presente, pero se había transformado en la fuerza motriz de su bondad y su compromiso.
La promesa hecha por Alejandro en el lecho de muerte, de amar a Elena en los días buenos y en los malos, se había grabado en el cimiento de su relación. La lonchera vacía, un símbolo de la escasez y la dignidad, se había llenado de significado y propósito. La vida de Alejandro, que antes era una sucesión de contratos y cifras, ahora era una celebración de momentos sencillos y profundos. El día en que Alejandro se arrodilló en el restaurante, haciendo su propuesta de matrimonio, cerró un círculo de destino que había comenzado con un acto de curiosidad y un billete escondido. Fue el reconocimiento de que ella era, verdaderamente, lo esencial que faltaba en su vida. Y Elena, la asistente silenciosa, se había convertido en la socia de vida y la cofundadora de un legado de ayuda comunitaria, demostrando que su verdadero potencial iba mucho más allá de organizar agendas y filtrar llamadas. La historia de su amor, improbable y nacido de la tragedia, resonaba como un himno a la esperanza. No importa cuán frío sea el mundo de los negocios o cuán grande sea la fortuna, la empatía y la conexión humana siempre triunfarán sobre la indiferencia. Su hogar, una vez la fría mansión de un soltero obsesionado con el éxito, se había transformado en un santuario familiar, lleno del eco de risas y la paz que solo el amor verdadero puede brindar. Cada amanecer en Cancún era ahora una metáfora de su vida, una promesa de nuevos comienzos pintada en el horizonte, un recordatorio de que, incluso después de las noches más oscuras, siempre llega la luz. Y esa luz, para Alejandro, siempre venía envuelta en la sonrisa de Elena y el llanto de su pequeña Carmen Esperanza. La lonchera vacía había sido el vaso del destino, un pequeño objeto que unificó dos mundos y reveló la verdad más grande, el corazón de un hombre. Al final, la fortuna más grande de Alejandro Torres no eran sus bienes raíces frente al mar, sino el amor incondicional que había ganado a través de la humildad y la honestidad. Un amor que le había sido entregado por una madre moribunda como el tesoro más preciado de todos. Su vida ya no estaba vacía. La lonchera, aunque ya no estaba en el escritorio, había dejado una huella permanente, un recordatorio de que la pregunta más importante no es cuánto tienes, sino a quién amas, y más aún, si realmente te atreves a ver a las personas que te rodean. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.